Hola a todos y a todas, mi nombre es Eduardo Tarulo, soy subdirector del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas y quiero darles la bienvenida al panel que se denomina La inteligencia artificial y el futuro de las profesiones. Para los estudiantes, para los profesores, para los no docentes, para los graduados de la Universidad de Buenos Aires, este es un año especial porque conmemoramos los 200 años de la creación de nuestra universidad bajo el lema 200 años formando futuro. Y la inteligencia artificial, entendida como la capacidad que pueden tener los sistemas informáticos de imitar ciertas funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, como la solución de problemas, está sin duda transformando el mundo y por lo tanto también a nuestras profesiones. Entonces, desde CON 2021, para hablarnos de la inteligencia artificial y del impacto de esta en nuestras profesiones, tengo el honor de presentarles a 5 destacados profesores de nuestra facultad y también exitosos profesionales en el mercado, y por orden alfabético ellos son Mariano As, quien nos va a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la profesión de los licenciados en administración; Oscar Fernández, que va a hacer lo propio en la profesión del contador público; Néstor Massa, que nos va a ayudar a precisar el significado y los alcances, beneficios, limitaciones de la inteligencia artificial y su incidencia en la profesión de los licenciados en sistemas de información de las organizaciones de nuestra facultad. Eduardo Melinsky nos va a contar su visión acerca de los cambios que está experimentando la profesión de actuario como consecuencia de la inteligencia artificial, Big Data y modelos predictivos. Y María Priscila Ramos nos va a hablar acerca del impacto de la inteligencia artificial en la profesión del economista. Bueno, si les parece, comenzamos entonces con la exposición de Néstor Massa. Néstor, te presento. Néstor es magíster en Dirección de Empresas, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, fue gerente general de la Compagnie Générale d'Informatique, presidente de la región sur de Kant, CIO en Centurion Air Cargo, director de proyectos de investigación en inteligencia artificial, y director del MBA en Sistemas de Información de la Universidad de El Salvador. Néstor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Escribí mi primer artículo de inteligencia artificial en 1994, y mucho tiempo pasó y muchos avances tecnológicos han hecho que algunas de las cosas con las que especulábamos en aquel momento hoy sean realidad. Desde aquel entonces a la fecha trabajé, como comentó Eduardo, en varios proyectos de investigación, y lo más interesante es que algunos de esos proyectos de investigación desembocaron en proyectos concretos, y de hecho 2 de mis hijos, egresados también de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de licenciatura en administración, tienen sendos emprendimientos, ambos basados en inteligencia artificial. Así que es una satisfacción haber podido trasladar y articular el mundo académico con el mundo empresarial, aun cuando son empresas pequeñas, ¿no? Son pymes. Les comento un poco sobre qué es la inteligencia artificial, o por lo menos intentar juntos de una definición, ¿no es cierto? Bueno, básicamente hay algo que podríamos tratar de precisar, y es el hecho de que la inteligencia artificial es un software. Ese software obviamente tiene características muy particulares, está basado fuertemente en matemática y en lógica, y recrea en alguna medida algunos de los procesos que son propios de los seres humanos, como por ejemplo el análisis de situaciones, la toma de decisiones y fundamentalmente el aprendizaje. Posiblemente este último rasgo es el que hace mucho más distintivo este tipo de tecnología respecto a otras similares. La inteligencia artificial tiene áreas de proximidad con 2 disciplinas, una es la robótica y otra es la ciencia de datos. La robótica es porque en general cualquier robot que
requiera tener cierto tipo de autonomía, necesita apoyarse en inteligencia artificial para tomar decisiones respecto a qué hacer, ¿no es cierto? Con la ciencia de datos es algo distinto. La inteligencia artificial se basa en datos, y la ciencia de datos procura enriquecer de alguna manera los datos y transformarlos en información a través de procesos de contextualización y depuración que nos permitan mejores decisiones. La inteligencia artificial trabaja ya sobre estos datos un poco más refinados, de manera que las decisiones que la inteligencia artificial pueda llegar a recomendar sean apropiadas. Mucho se ha especulado desde la antigüedad sobre los alcances y las consecuencias que una tecnología como la inteligencia artificial podría traer, ¿no es cierto? En general, encontramos ya en la Grecia antigua algunas ideas, en los mitos de Talos, referencias a lo que podríamos hoy considerar una inteligencia artificial. Pero un poco más cercano en el tiempo podemos identificar algunas de sus contribuciones más significativas en Alan Turing allá por 1950. El tema es que la inteligencia artificial, por las características que tiene, comparte con otras tecnologías como por ejemplo la genética o la medicina regenerativa o la energía nuclear, algunas potencialidades extremas, ¿no? Como ofrecernos grandes beneficios, como ofrece, por ejemplo, la energía atómica, alimentando las necesidades de toda una ciudad, o sirviendo como armamento bélico, ¿no es cierto? Es de ahí que surge un análisis filosófico bastante interesante sobre la concepción de este tipo de tecnologías. Por un lado, una concepción positiva o buena, asociada al mito de Prometeo, y por otro lado, una concepción fáustica, asociada a aquella vinculación entre el conocimiento y el pacto con el mal, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar esto en forma recurrente, tanto en películas de ciencia ficción como en la literatura más seria. Veamos algunos ejemplos. La inteligencia artificial permite hacer formulaciones específicas para cada paciente en los tratamientos de quimioterapia. Hay ya larga experiencia sobre esto. IBM ha estado trabajando con la clínica Mayo de Rochester, y realmente los resultados son extraordinarios, ¿no es cierto? Se puede llegar a producir el tratamiento de tumores con formulaciones muy precisas que no solamente tienen la facultad de dañar a las células cancerígenas, sino que producen el mínimo efecto colateral sobre las células buenas, ¿no es cierto? Entonces acá encontramos una aplicación interesante y muy buena de lo que es la inteligencia artificial. Básicamente podemos encontrar que la inteligencia artificial se aplica en múltiples industrias. Prácticamente podemos encontrar casos de uso en todas las industrias, desde lo que puede ser la interpretación de una tomografía o una radiografía, lo que es los procesos de atención a clientes, lo que pueden ser, por ejemplo, los vehículos autónomos. Las áreas realmente son muy amplias, y por eso también es que la tecnología reviste tanto interés. Otro ejemplo interesante que podemos encontrar es el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de actividades, de capacidades de relacionamiento, como el reconocimiento y el poder expresar emociones para personas con autismo. Incluso hay robots que tienen estas capacidades y ayudan a los chicos con esta enfermedad a socializar. No todos los aspectos son positivos. A lo largo de la charla, tanto mía como de mis colegas, seguramente encontremos muchos positivos. Quisiera sí llamar la atención sobre algunos que pueden no ser tanto. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook pueden hoy conocernos mejor que hasta nuestra propia pareja. Con aproximadamente 10 likes, los algoritmos de Facebook pueden llegar a determinar un perfil de personalidad nuestro. Con 150 likes pueden llegar a conocernos mejor que nuestros amigos.
y con 350 pueden llegar a conocernos mejor que nuestras parejas. Y estamos haciendo el estudio en base a los likes, pero hay un montón de otra información que le permite a los algoritmos identificar nuestras características y consecuentemente hacer predicciones sobre qué elegiríamos y qué no elegiríamos. Esto tiene algún lado positivo, si se quiere, y es que nos van a enviar publicidad que sea más apropiada para nosotros y que tengamos más chance de consumir. La parte negativa es que pueden ser explotados muchos de nuestros sesgos cognitivos y llevarnos a tomar decisiones que no hubiéramos tomado en otro caso, e incluso una manipulación, como por ejemplo las que sucedieron en varios países con el tema de elecciones. Hay un documental muy interesante en Netflix que sugiero ver, que se llama The Great Hack, donde se trata el célebre hoy escándalo de Cambridge Analytica. Y también mucha de la manipulación de información que se hace a nivel de las grandes compañías que gestionan redes sociales, ¿no? Ya sea Facebook, Instagram o la que fuere. Entonces acá se nos prende una primera alerta sobre la peligrosidad que puede llegar a tener alguna de estas tecnologías, ¿no? El otro aspecto que también podemos considerar preocupante, por lo menos, es que la aplicación masiva de la inteligencia artificial para tareas de soporte, de diagnóstico, de gestión, desplaza profesionales. Esto ha ocurrido con todas las tecnologías. Cuando la tecnología fue una máquina, desplazó obreros. Cuando la tecnología fue un sistema ERP o un CRM, desplazó profesionales, pero el alcance, el potencial de desplazamiento que tiene la inteligencia artificial es muy superior al de las otras tecnologías, ¿no es cierto? Y esto nos debe alertar, si se quiere, porque muchas profesiones van a encontrar un campo de aplicación muy acotado. Tampoco quiero ser extremadamente negativo al respecto, así como van a desaparecer o van a ser menos necesarios algunos roles, van a aparecer otros nuevos, ¿no es cierto? Eso ha sido parte del desarrollo de la humanidad en los últimos años, con la aparición de puestos como el Community Manager, por ejemplo. Hay un trabajo muy interesante realizado por la Universidad de Oxford, donde analizaron distintas profesiones y distintas competencias que se necesitan para llevarla adelante, como por ejemplo tareas de motricidad fina, capacidad analítica, etc. Y han hecho una predicción sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial en cada una de ellas. En el enlace que aparece acá en pantalla hay un simulador muy educativo que usé con bastante éxito, por decirlo de alguna manera, pedagógico, en el curso de Tecnología y Negocios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ahí justamente revisábamos este tipo de impacto. Hay otro aspecto no menor que no quisiera obviar antes de pasar a los impactos específicos sobre el área de sistemas de información, y es un evento que se conoce como singularidad. En ese punto, la inteligencia artificial tendría capacidades equivalentes a la del ser humano. Eso es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Si focalizamos un poco la atención en el gráfico, veremos que la inteligencia humana tiene un pequeño crecimiento, no es significativo. Incluso hay algunos autores que cuestionan que este crecimiento sea real, pero el hecho muy concreto es que la inteligencia artificial tiene un crecimiento de naturaleza exponencial. Y los seres humanos tenemos dificultades profundas para predecir las consecuencias de fenómenos exponenciales. En general somos bastante buenos manejando la linealidad, pero cuando tenemos que lidiar con fenómenos exponenciales, nuestra capacidad de interpretar y comprender los escenarios posibles son bastante escasas. Ese punto de singularidad varía, según los autores, entre 2023, acá nomás, y 2030.
Y básicamente implica, como les comentaba, un punto donde ya no tendríamos una inteligencia artificial específica para reconocimiento de imágenes, una inteligencia específica para el reconocimiento del lenguaje, o para guiar un vehículo, sino tendríamos una inteligencia capaz de desenvolverse en todos los campos en los que se desenvuelve el ser humano. Y eso obviamente es un punto significativo en términos de lo que es no solamente el desarrollo tecnológico, sino nuestra propia concepción en el mundo, ¿no? Todos aceptamos que no somos más rápidos que un lince, pero nos autopercibimos los seres más inteligentes que la creación tiene. Y esto posiblemente nos replantee de alguna manera nuestro lugar. Pasemos entonces a hablar unos minutos sobre qué impacto específico tiene para el licenciado en sistemas de información. Básicamente, si uno es afecto a las leyes, va a estudiar abogacía en la Universidad de Derecho. Si le gusta ayudar a curar personas, posiblemente haga medicina en la Facultad de Medicina. Pero si a uno le gustan los sistemas de información, tiene tres opciones. Puede ir a exactas, puede ir a ingeniería, o puede venir a la facultad nuestra y ser licenciado en sistemas de información. Cada uno de ellos tiene orientaciones distintas, en particular nuestra orientación prepara al alumno para la gestión. El máximo dirigente del área de sistemas, dependiendo del tamaño de la organización, recibirá el nombre de CEO, de vicepresidente de sistemas, gerente o director de sistemas, etc. De todas maneras, esa persona es la responsable de los procesos de innovación y también del proceso de digitalización que conlleva a la transformación digital de la organización. La inteligencia artificial es una parte integral, porque es una tecnología de software como cualquier otra en esos términos, y es una parte que el CEO gestiona habitualmente. De hecho, en la carrera, nosotros tenemos un espacio para nuevas tecnologías y tratamos el tema de inteligencia artificial como una de las nuevas tecnologías que tiene un impacto significativo en las organizaciones. Desde el punto de vista del nivel de adopción que tiene la inteligencia artificial, y siguiendo, por ejemplo, el modelo de Rogers, podríamos decir que nos encontramos prácticamente en la fase de una adopción de mayoría temprana. Esto si lo miramos dentro de las empresas grandes en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero si hiciéramos ese mismo análisis en nuestra geografía, nos daríamos cuenta de que a lo sumo estamos en una etapa de adopción muy temprana, ¿no es cierto? Es decir, todavía la inteligencia artificial no se ha desplegado en nuestro contexto. O no se ha desplegado en forma intensa, ¿no es cierto?, en nuestro contexto. Son pocos los casos. Hay algo que actúa como un gran facilitador del despliegue de soluciones basadas en inteligencia artificial, y es el hecho que los principales proveedores, IBM, Microsoft, Google, Facebook, etc., han desarrollado tecnología y la ponen a disposición de las empresas, para que las empresas sean las que construyan aplicaciones sobre esa tecnología. Lo hacen a través de un mecanismo que es muy común en informática, que son las famosas API, las Application Programming Interface, que normalmente permiten ser utilizadas en forma gratuita cuando la cantidad de transacciones es baja, y por otro lado tienen un nivel de monetización tal que uno paga en función del uso. Eso hace que la inversión para una organización sea realmente baja, o sea, la barrera de entrada es baja, y en la medida en que la solución resulta útil, uno puede seguir haciendo usufructo de esa tecnología. Esto básicamente no es más que el paradigma de cloud computing aplicado a inteligencia artificial.
Néstor, por favor anda redondeando porque si no nos vamos de los tiempos. Bueno. Se me fue. Bueno, hoy tenemos un inhibidor singular, que es el que la agenda de los CIOs están prácticamente afectadas por darle continuidad a la operación, y eso tiene que ver fundamentalmente con el teletrabajo masivo, consecuencia de la pandemia de escala global, y consecuentemente las soluciones basadas en inteligencia artificial han tenido que dejar paso a esta contingencia. Bueno, termino entonces con alguna reflexión final que tiene que ver con, más que con un aspecto técnico, con un aspecto ético del uso de la tecnología. Hay una frase muy interesante de Joseph Weizenbaum del MIT que nos invita a repensar el hecho de que todavía tenemos el privilegio de poder apagar la computadora, pero que sin embargo nos queda mucho esfuerzo para conservar ese privilegio, ¿no es cierto? Y existen a nivel global iniciativas como la de Alisomar, donde se establecen principios de consenso para la investigación de la inteligencia artificial, evitando lo que sería un uso malo de la inteligencia artificial, como por ejemplo la creación de máquinas letales autónomas, que obviamente le transferirían a las máquinas la capacidad de decidir a quién vive y a quién matar, ¿no es cierto? Bueno, les dejo un par de enlaces ahí que creo que pueden ser de interés para el que le guste abordar esta temática. Bueno, muchísimas gracias. Néstor, un millón de gracias por tu ponencia, muy interesante todo, y lamentablemente tenemos poco tiempo, discúlpame que tuve que interrumpirte. Bueno, a continuación sí, va a hacer uso de la palabra Mariano As. Mariano nos va a hablar del impacto de la inteligencia artificial, como decíamos, en la profesión del licenciado en Administración. Mariano es contador público, licenciado en Administración, licenciado en Sistemas de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA en UCEMA y es magíster en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de Teoría de la Decisión en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ejecutivo senior con 30 años de experiencias en compañías multinacionales, en grupos nacionales, ocupando posiciones de CFO y de gerente general. Mariano, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Voy a tratar de abordar, digamos, el tema este de la inteligencia artificial en el impacto en los licenciados en administración. Voy a compartir acá el PowerPoint. Creo que ahí ya se está viendo. Sí, ahí ya los estamos viendo. Entonces, yo abordé esto desde el punto de vista, digamos, de 4 capítulos o 4 puntos, ¿no? Uno, tratar de entender qué hacemos los licenciados en administración. Muchas veces dicen que los licenciados en administración son tan generalistas que no terminan haciendo nada, ¿no? Y es bastante discutido eso. Entonces, quisiera un poco explicar cuál es el campo de acción de los licenciados en administración. Luego quiero abordar el tema del proceso decisorio. Eso es un sesgo, como mencionaba antes Néstor, de los sesgos, dado que doy teoría de la decisión, pero básicamente porque creo que los managers estamos para decidir y que es muy importante entender qué implica decidir, ¿no?
Luego hablar de información e incertidumbre, porque creo que son dos temas fundamentales con el que lidiamos día a día en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente abordar el tema de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial viene a ayudarnos en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, no todas son rosas, como comentaba Néstor, hay algunas cosas que tenemos que prestar atención, que tenemos que tener en cuenta, pero sin lugar a dudas que la inteligencia artificial ayuda en el trabajo que hacemos los licenciados en administración. Yo básicamente digo que administrar es tomar decisiones, ¿no? En realidad, si bien siempre hablamos de administrar recursos, a mí me parece más que la función de administrar es tomar decisiones. No quedarse en tomar decisiones, sino en tomar decisiones y en actuar en función de esas decisiones. Los campos de acción del licenciado en administración son varios. La verdad que hoy en las organizaciones podemos encontrar licenciados en administración como números 1 de las organizaciones, como me tocó hacer a mí, o como CFO, como también me tocó hacer a mí, o como CMO, o en la parte de recursos humanos, o en la parte de producción, quizás varios campos de acción en el cual se desempeñan los licenciados en administración. La dinámica de trabajo fue cambiando constantemente y continuamente, y sin lugar a dudas el año 2020 demostró de qué manera tenemos que adaptarnos a una dinámica de trabajo totalmente diferente, en el cual obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de sistemas en general ha sido un gran aporte. Y dentro de nuestra profesión yo creo que hay dos ámbitos en los cuales nos desempeñamos. Uno es el ámbito de gestión, que es en las organizaciones o en las empresas, como me tocó en mi caso, que trabajé toda mi carrera dentro de empresas, y luego el ámbito de la consultoría, que es muy diferente, digamos, de la gestión interna. Yo acá puse dos cuadritos en el cual pongo cómo los managers usan su tiempo, y sin lugar a dudas, en el 54 más 30, yo diría en el 84% de donde el manager ocupa su tiempo, hoy yo creo que puede ser reemplazado por inteligencia artificial. Perdóname, Mariano, no se está viendo el PowerPoint tuyo, se está viendo solamente una pantalla en color celeste. No sé si tienes algo para proyectar o estás hablando simplemente. No, estoy proyectando. Estoy proyectando, a ver, no sé qué pasó, pues estaba proyectando. Bueno, estaba proyectando un PowerPoint, pero mientras vuelvo, digamos, al PowerPoint, ahora me voy a fijar qué fue lo que pasó. Continúo, digamos, con la exposición. Ya se ve ahora. ¿Se ve? Perfecto, bueno. Perfecto. Entonces, como decía, es el tiempo que los managers usan, un 84% seguramente va a poder ser reemplazado por inteligencia artificial. ¿Esto significa que nos va a sobrar un 84% del tiempo y que por lo tanto vamos a tener, digamos, mucho tiempo para el work-life balance tan famoso que hablamos? No, evidentemente no. Eso significa que el otro 17% lo vamos a poder potenciar. Es decir, vamos a poder dejar que las cosas que se puedan sistematizar, en lo cual la inteligencia artificial pueda aportar, nos saque de la tarea diaria y podamos de esa manera poder aportar mucho más de lo que es la parte de la estrategia, de la innovación, del desarrollo de la gente, de la comunicación. Y hoy por eso se está hablando tanto que las habilidades importantes para los managers en los próximos 5 años no son las habilidades duras, sino las habilidades blandas. Cuando uno hoy busca un manager para una empresa, no se fija tanto en el conocimiento que ya viene dado y que es altamente sistematizado, sino en las habilidades blandas. Ahí es donde va a cambiar indudablemente el perfil del licenciado de administración en su actuación como gerente. Hoy va a ser importante el People Development and Coaching, Collaboration, Social Networking,
todas esas habilidades blandas son las que se ponen en juego ahora. Ya no es tan importante el conocimiento técnico, sino el conocimiento soft. El proceso decisorio es muy complejo, y hablaba Néstor de linealidad y de oblicuidad, ¿no? Es decir, todo lo que se pueda racionalizar, todo lo que yo pueda poner un método, que pueda poner una lógica, obviamente que eso vamos a poder de alguna manera llevarlo a inteligencia artificial, ni que hablar con múltiples datos, con múltiple información. El tema es cómo metemos el tema de la emoción y de la intuición, porque no podemos decir que todas las decisiones que se toman en una organización son racionales, sino que tiene mucho que ver el tema de la emocionalidad y de la intuición, que tiene que ver con la ubicuidad. Entonces, ahí es donde por ahí encontramos una limitación a la inteligencia artificial. Ni que hablar de las características del decisor, que puede ser adverso al riesgo y propenso al riesgo, y que eso depende de cada decisor. El decisor es único, cada uno decide por sí mismo. Entonces, ahí es donde veo que hay una gran limitación en el avance de la inteligencia artificial. Sin duda, si podemos resolver toda esta parte racional, metodológico, como decía antes, nos queda más tiempo para poder nosotros trabajar sobre la emocionalidad, sobre la intuición, sobre los aspectos más soft, para poder mejorar el proceso de toma de decisiones. Por eso yo hablo de información y de incertidumbre. Toda la información que tengo puede ser sistematizada, pero ¿qué pasa con la incertidumbre? Si justamente uno toma decisión para cortar con esa incertidumbre. Si no hay incertidumbre, no hay decisión. Cuando uno encara un proceso decisorio es porque quiere cambiar algo. Y eso que quiere cambiar, que quiere modificar, está sujeto a la incertidumbre, en donde no conocemos todas las variables. Entonces, ahí es donde todavía el decisor, la persona, tiene que poder modelar de alguna manera esa realidad para poder sistematizar lo mayor posible, para poder aplicar lo mayor posible la inteligencia artificial. Pero hay una parte que tiene que ver con la percepción, con la sensación, con la cognición, con la emocionalidad, que no se va a poder de ninguna manera trasladar tanto a la inteligencia artificial. Obviamente que el análisis de datos va avanzando un montón. Fíjense acá cómo las máquinas cada vez van teniendo más rol en la cadena de valor agregado, en la optimización, en la aumentación, en la creatividad, incluso sistemas de inteligencia artificial que tienen que ver con la intuición y que tratan de replicar todos los sesgos que tiene el ser humano en la decisión. Y finalmente, para cubrir mis 10 minutos, un poco las conclusiones y qué viene a hacer la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial viene a ayudarnos en el proceso de toma de decisiones. Viene a complementar en nuestro trabajo, no a reemplazar. La inteligencia artificial viene a complementar al decisor. El decisor va a seguir teniendo su visión y cómo encarar los problemas, pero con la inteligencia artificial va a reducir mucho ese trabajo de buscar variables, buscar información, poder tratar múltiples problemas y múltiples acciones. La inteligencia artificial va a mejorar el proceso de toma de decisiones, nos va a permitir ver un universo más grande, más importante, considerar más alternativas, más variables. La inteligencia artificial va a complementar la inteligencia emocional. No debemos olvidar la inteligencia emocional, porque como seres humanos que somos, así como tenemos la racionalidad, tenemos la emocionalidad, y ya lo ha explicado Richard Thaler, premio Nobel de Economía hace poquito, respecto de los sesgos y de los nudges en el proceso de toma de decisiones. Pero la mayor parte, el 83%, probablemente se lo lleve la inteligencia artificial. Pero ese 17% que yo hablaba es a lo que nosotros nos va a permitir mejorar la calidad de las decisiones. Obviamente que la inteligencia artificial genera valor en las organizaciones. La organización es una entidad con fines de lucro. La organización quiere generar valor, ya sea aumentando las ventas, ya sea reduciendo los costos, sacando más productos, aumentando la productividad. Sin duda que la inteligencia artificial nos va a generar valor y va a cambiar nuestra dinámica de trabajo. Tenemos que ir acostumbrándonos a incorporar la inteligencia artificial como parte de nuestra dinámica de trabajo. Por eso, como última frase,
la inteligencia artificial pasa a ser una herramienta esencial en nuestro trabajo como licenciados en administración. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Bueno, le toca el turno entonces ahora a Oscar Fernández. Es contador público, es licenciado en Administración y magíster en Contabilidad Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular y director de la carrera de Contador Público de nuestra facultad. Es diplomado en Transparencia Pública y Prevención de la Corrupción y en Delitos del Crimen Organizado en la Universidad de San Isidro. Ex perito contador oficial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es director del Centro de Estudios e Investigaciones Forenses Anticorrupción en nuestra facultad, es miembro de la mesa directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Responsabilidad Social y Sustentabilidad del Consejo, y es expositor y ha sido autor sobre temas de su especialidad. Oscar nos va a hablar sobre la inteligencia artificial y la incidencia en la carrera de contador público. Oscar, cuando quieras. Bueno, gracias Eduardo. Bueno, gracias por la invitación también y a la facultad y a los organizadores del Congreso Internacional de Economía y Gestión. Bueno, yo voy a compartir algo, pero básicamente creo que lo que voy a compartir es mucho de lo que dijeron Néstor y Mariano, ¿no? Me parece interesante muchas cosas. Compartimos muchos temas de la carrera de contador público con la de licenciado en administración. Quizás a diferencia de lo que decía Mariano, los contadores también somos generalistas, pero hacemos de todo, y eso es una ventaja posiblemente respecto del futuro. Bueno, yo no soy un experto en tecnología, ni siquiera soy un nativo digital, así que no tengo ninguna de las ventajas posibles para esto, pero sí, digamos, toda mi vida estuvo bastante asignada por cómo fue avanzando la tecnología y cómo tuvimos que ir aplicándola en nuestra profesión. Y cómo fuimos cambiando en la profesión y en la profesión puesta en la facultad y en la academia también, ¿no? Para todo lo que es tecnología y todo lo que nos pasó durante el tiempo de pandemia. Ahora, venimos acostumbrados de varias décadas de tener cambios tecnológicos, cambios en los software, cambios en la forma en que hacemos nuestro trabajo. El trabajo de contador era un trabajo que estaba básicamente asignado por escribir, calcular, conciliar, trasladarse, presentar, hacer colas, todo ese tipo de cosas que, bueno, son una experiencia de cambio también. Es decir, acá estamos hablando de cómo vamos a ir cambiando hacia la inteligencia artificial, pero ya tenemos experiencias de cambios fuertes en estas últimas 2, 3, 4 décadas en que venimos trabajando con tecnología. Y siempre nos hemos ido adaptando a eso y en realidad venimos haciendo mejores cosas de las que hacíamos antes de tener tecnología. La tecnología no hizo que tuviéramos menos oportunidades de trabajo, sino todo lo contrario. Hoy hacemos muchas más cosas y las hacemos mucho mejor, de mejor manera, mejor hasta con mejor calidad de trabajo de nuestra parte, ¿no? En muchos temas. Así que yo creo que esa experiencia es válida. Tal vez los cambios que vienen con la inteligencia artificial, como decía Néstor al principio, son más profundos y tal vez traigan alteraciones mayores que no sean exactamente como para replicar lo que hicimos hasta ahora. Pero a mí me parece que esa experiencia es para tomarla como algo importante. A lo mejor hasta ahora lo que hicimos con la tecnología fue ir haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero aplicándole herramientas, ¿no? Herramientas nuevas, herramientas que nos permiten hacer otras cosas. Quizás la inteligencia artificial nos lleve a tener que cambiar las cosas que hacemos, ya no hacer las mismas con mejores herramientas, sino hacer cosas nuevas que no hacíamos hasta ahora y que no se nos ocurría que podíamos hacer. Es cierto que algunas profesiones van a estar más afectadas que otras, seguramente. En ese trabajo del que hablaba Néstor al principio, de la Oxford University, hablan de que cerca del 47% de los roles desaparecerían en una década.
Pero me parece importante señalar eso, que lo que podrían desaparecer son roles, no profesiones en su conjunto. Es decir, algunas actividades que dentro del conjunto enorme de actividades que se llevan a cabo en una profesión determinada, y en algunas como las nuestras en particular, que abarcan muchas temáticas, bueno, es cierto que algunos de los roles van a desaparecer, se van a volver totalmente tecnológicos, o los software los van a reemplazar y van a conseguir que tengamos toda esa disponibilidad, pero va a haber otros que se van a potenciar. También hablaba Mariano claramente, y era algo de lo que justamente quería coincidir con él, el tema de cuando teníamos que hacer todo a mano, cuando llenábamos declaraciones impositivas a mano, cuando hacíamos los balances a mano, cuando escribíamos y sumábamos a mano y después con una maquinita de calcular, y utilizábamos todo nuestro tiempo para eso, pensamos que la tecnología nos iba a dejar mucho tiempo libre para nuestras actividades personales, particulares, el esparcimiento, y la verdad que hoy seguimos con el tiempo ocupado, y a veces tan ocupado como antes o más. Entonces, es evidente que ya la vamos reemplazando o vamos haciendo cosas que antes no podíamos hacer. Es decir, hay muchísimas cosas que hoy no se hacen, y antes no se hacían, ahora se hacen, y que hoy no se hacen y en el futuro se podrán hacer. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muestreo, vemos cosas parciales, bueno, podríamos ver muchas más cosas, trabajamos con criterios de aproximación a la realidad, nos podríamos aproximar mucho más a la realidad. El Ministerio Público de la Ciudad, por ejemplo, incorporó un software que justo se llama Prometeo también, como lo que mencionaba Néstor al principio, que lo que hace es tomar todos los reportes que reciben, que son cerca de 40.000 por año, y calcula que si lo hacía una persona, tardaba 250 días hábiles en clasificarlos. Este software lo hace en 4 horas. Bueno, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Bueno, lo que conseguimos con eso es que evidentemente una cantidad enorme de investigaciones criminales que no se podían hacer, hoy se van a poder hacer. Y simplemente se va a llenar el tiempo haciendo algo que antes era una expectativa y que no se podía llevar a cabo en forma efectiva de ninguna manera. Y lo mismo nos pasa, digo, en el campo de cualquiera de las actividades que nosotros hacemos, porque así como los contadores públicos hacemos actividades que tienen que ver con cuestiones meramente prácticas, también hay otras que tienen que ver con informaciones que dependen de juicios críticos, ¿no? Que dependen de revisiones, que dependen de análisis, y que por lo tanto requieren analizar, relacionar, y que nos pueden ayudar mucho los sistemas, pero a la larga calculo que terminaremos haciéndolo nosotros. Yo no imagino demasiado ese mundo de inteligencia artificial todavía, porque por ese camino me lleva a pensar algo así como una sociedad que sea totalmente predictiva, ¿no? Es decir, haría todo por nosotros, haría las obras de arte, pinta, escribe los libros, no sé, hace prácticamente todo, no tendríamos que hacer nada. Creo que estamos muy lejos todavía de eso. Néstor decía al principio que en 1994 habría escrito algo, pasaron 27 años y mencionaban recién que estamos todavía en pañales nosotros, así que nos puede llevar mucho tiempo avanzar sobre esto, en lugares como los nuestros también, que hay que tener en cuenta dónde estamos, ¿no? Estamos en lugares donde nos cuesta todavía que llegue el agua a la gente, más que llegue un servicio de internet razonable, de ahí a que llegue inteligencia artificial de manera generalizada va a ser un poco difícil, pero de cualquier manera me parece que es un tema interesantísimo, por un lado porque creo que hay que desmistificarlo, es decir, sacarle el miedo al tema y decir, este es un tema que nos puede ayudar muchísimo. O sea, no hay que enfrentarlo, sino todo lo contrario, ver cuáles son todas las virtudes que tiene para que lo podamos aprovechar en las cosas que hacen a nuestra profesión, para hacer una profesión más potente de lo que en cada una de las profesiones nuestras, de ciencias económicas, más potente de la que era anteriormente. Me parece que ahí está el tema, no es pelearse con el tema, ni estar pensando en cosas extrañas para el futuro. Tenemos una profesión donde lo importante, como vimos en casi todas estas empresas uberizadas de alguna forma, ¿no? Que lo que hicieron fue ver qué quieren las personas, qué quieren los clientes, o sea, relacionarse, tener empatía, averiguar qué es lo que necesitan y adaptarse a esas necesidades.
Hoy hay necesidades, antes hablaban de todas las habilidades blandas, está claro que los contadores tenemos fama de ir más por el camino duro, ¿no? Pero es cierto que tenemos que justamente adaptarnos mucho más a eso, a ver qué quieren nuestros clientes, qué necesitan, cuáles van a ser las cosas que van a poder resolver con una computadora, pero averiguar cuáles son todas las cosas que no van a poder hacer de esa manera. No llenaremos una declaración jurada, pero sí van a necesitar que le digamos cuál es el mejor camino tributario para seguir, y eso posiblemente sea muy difícil que lo haga una computadora, o que el cliente le explique a la computadora qué quiere hacer de su vida, digamos, ¿no? Seguramente va a ser todavía complicado. Así que a mí me parece, para no alargar mucho el tema, que en esto tenemos una responsabilidad muy grande, obviamente desde la formación, ¿no? Parece que ya no es una cuestión tanto de profesión, que para algunos lo es porque estamos afuera, pero me parece que hay una cuestión de formación, ¿no? Dentro del proceso de formación es necesario incorporar estas características que hacen a que el futuro profesional tenga gran capacidad para relacionarse con sus posibles clientes, empleadores o lo que sea, para captar sus necesidades, para buscar la forma de hacer las cosas usando esa tecnología que va a venir y no teniéndole miedo al tema de ninguna manera, y menos las actuales generaciones que calculo que están mucho más adaptadas a esa situación. Así que, bueno, me parece que esta es un poco la síntesis, Eduardo, para no alargarlo mucho de lo que quería decir, que coincide muchísimo con lo que decía Mariano y lo que decía Néstor antes. Perfecto, Carlos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Entonces pasamos ahora a Eduardo Melinsky. Eduardo nos va a hablar sobre cómo la inteligencia artificial, Big Data, los modelos predictivos están transformando la profesión actuarial. Eduardo Melinsky es actuario, contador público, doctor en ciencias económicas, profesor titular regular del área actuarial, director de la carrera de actuario de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, miembro de comités académicos y profesor en carreras de posgrados, maestrías y doctorado, miembro de comités académicos, autor y expositor en congresos nacionales e internacionales de actuarios, presidente de la Comisión de Actuación Profesional del Actuario en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro del Consejo Asesor en el área estadística y actuarial del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es consultor actuarial en Melinsky, Pellegrinelli y Asociados a Bélica Global. Eduardo, cuando quieras. Bueno, un gusto compartir con los colegas esta actividad y viendo el tema de la inteligencia artificial en nuestras carreras, me pareció adecuado tomar la expresión de inteligencia artificial, inteligencia actuarial, con el mismo sentido que es inteligencia del profesional en ciencias económicas en general. Es decir, no solamente tenemos datos, procesos, sino que hay todo un proceso de interpretación de la entrada, del proceso y de la salida. Y eso es la profesión. O sea, en particular como actuario tenemos que resolver situaciones relacionadas con riesgos. Riesgo interpretado como un contexto de incertidumbre, no como un juego totalmente donde uno conoce el conjunto de situaciones posibles y que le pueda dar una medida precisa de probabilidad a cada situación. Vivimos en un contexto de incertidumbre. A veces sabemos todas las cosas que pueden ocurrir, pero no le podemos dar un valor de probabilidad, y otras veces no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Y en ese contexto, con una mirada prospectiva, tenemos que desarrollar productos, típicamente productos del seguro de vida, de los seguros generales,
productos financieros derivados en los mercados de capitales, productos relacionados con gestión de riesgo de crédito, y esos productos relacionarlos con, digamos, el balance de una empresa en sentido dinámico, es decir, cuáles son los valores posibles o las características posibles que puede tomar el balance de una empresa al cabo de 1, 2, 3, 4 unidades de tiempo. Ese es el concepto dinámico. Y dentro de ese concepto dinámico tenemos los riesgos, tenemos las acciones habituales frente a los riesgos, lo que puede ser programado, y de esa manera podemos tener un análisis de sensibilidad del comportamiento de una empresa en función de las decisiones que se tomen en el presente. Se utilizan, en lo formal, modelos estocásticos, y en estos temas no es solamente un ejercicio de la matemática, de cálculo de probabilidades, sino tenemos que interpretar los datos. Las relaciones entre los datos y en qué medida un dato tiene valor predictivo. En qué medida una captación sobre usos y costumbres del año pasado tiene valor para decir si el cliente o el potencial cliente utilizará ese criterio para seleccionar un producto el año que viene. Es decir, qué valor predictivo tiene ese dato o esas relaciones. Y así tenemos una inundación, al igual que Oscar, pero venimos de la época en que en nuestras carreras utilizamos las tablas estadísticas, las tablas trigonométricas, las tablas de logaritmos. De regalo del profesional, cuando me recibí, me regalaba una calculadora electrónica. Y de golpe, con muchísima velocidad, pasé de una famosa PC One, después a las distintas computadoras 286, y bueno, todo lo que siguió a través de eso, hasta el teléfono, hasta que descubrimos el nuevo teléfono. Y todo eso genera una amplia capacidad de procesamiento, enorme capacidad de cantidad de datos, y mecanismos que nos han invadido el famoso Big Data, es decir, manejo de grandes fuentes de datos, no necesariamente datos en sentido convencional, sino datos como imágenes, datos como textos, de donde se extraen, justamente de todo eso se extrae información, se relaciona esa información y se busca explicar qué es lo que ha sucedido y se busca predecir o estimar valores medios o intervalos de confianza a través de modelos predictivos. Entonces, por un lado, la charla que nos dio Néstor nos habla que la inteligencia artificial es la parte computacional para lograr capacidad de lograr determinadas metas. Pero, podemos decir, por otro lado, dentro del ámbito nuestro, de los actuarios, la inteligencia actuarial es la capacidad crítica de interpretar los datos, la validez de las interrelaciones, de las premisas, todo con un sentido prospectivo. Es decir, uno puede, como muchas veces le digo a mis alumnos, existen excelentes modelos de análisis de los mercados de capitales, de series históricas, de tasas de interés y tipo de cambio, etc. Y yo les digo, ajá, ¿y todo eso qué tiene que ver con lo que va a pasar la semana que viene? ¿En qué medida todos esos datos duros que corresponden a contextos económicos, a contextos sociales, a contextos tecnológicos, a usos y costumbres de determinadas épocas, cuando más larga sea la serie de datos, menos útil es? Pocos datos más relacionados con el presente tienen más valor que los datos de 1980 en el mercado de capitales. Y claro, todos creen que cuando más datos tienen, más extensa la serie de tiempo, más predicción puede hacer. Bueno, ahí es
puede hacer un dibujo más largo, pero más predicción tengo mis dudas. Entonces, hay un aspecto común. El actuario, prácticamente, los aspectos conceptuales de la profesión son los mismos desde que se crea la profesión hace más de 200 años, o que en nuestra facultad se empezó a enseñar en la década del 20. Los elementos son los mismos, pero ¿qué es lo que nos da la computación, el Big Data, la inteligencia artificial de poder generar toma de decisiones en función de los datos, un modelo y se toma una serie de procesos? Toda esa tecnología nos permite analizar más, tener mayor capacidad de captación de datos, aplicarlos en modelos explicativos, aplicarlos en modelos predictivos y ahí desarrollar productos y tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es el objetivo de la inteligencia artificial, podemos decir que es utilizar la tecnología informática para ayudar a las tomas de decisiones que antes, aunque fuese la más simple, las más lineales, como nos ha estado explicando aquí nuestro amigo Mariano, los aspectos de la razón, que es lineal, y la más emoción, que es la incertidumbre, la situación del momento. Justamente hace unos 20 años atrás, en un congreso, usé la expresión la razón es la emoción. En un congreso donde se explicaba en Panamá, frente a todos los sindicalistas del país, que todo el mundo tenía la razón en los puntos de vista emocional. Todos queremos una jubilación a edad joven y en lo posible del mismo valor que el último salario en actividad. Eso es lo emocional, es muy bueno. Ahora, la razón va por otro lado, porque nadie lo puede pagar. No hay economía que lo pueda pagar, ese tipo de beneficio. Entonces, esa parte de relacionar la razón con la emoción, ahí está un tema más claro. Entonces, la inteligencia emocional no está reemplazando el razonamiento, sino que solamente puede simular en situaciones donde se alcance con el mero procesamiento de los datos. Pero cuando hay que ver si esos datos son aplicables en determinados contextos, lo que va es el criterio profesional. Y ese criterio profesional se logra con una formación integral en ciencias económicas, donde la parte actuarial tiene los elementos característicos de estadística, finanzas. Entonces, en este sentido, los actuarios debemos considerar a la inteligencia artificial como un instrumento de captación de datos, procesar los datos, pero para que todo el proceso de gestión de riesgo sea más eficiente en oportunidad y en confiabilidad. Es decir, ganamos tiempo, ganamos amplitud de visión, y como nos ha dicho Néstor, Mariano, Oscar, en las reuniones anteriores, podemos hacer más cosas, o podemos hacer mucho mejor una misma cosa. Es decir, no planteamos un escenario y presentamos un balance en ese escenario, sino vemos cuál es el conjunto de escenarios posibles y cuál es el conjunto de situaciones que representa, o el conjunto de balances que corresponden a esos escenarios, y hasta le podemos dar una medida con cierta razonabilidad de probabilidad. Y establecer aspectos que hoy en día se llaman los de solvencia. Criterios de solvencia que entran hasta en la propia reformulación de las normas contables. Hoy en día las normas contables introducen conceptos de márgenes de riesgo. Es decir, no alcanza con valuar el activo, valuar el pasivo, sino que hay que tener en cuenta qué es lo que puede pasar con ese activo y pasivo. Ese es el verdadero cambio que se da entre las NIC y las NIF. Se introduce la cuestión del riesgo,
y se introduce la cuestión de solvencia, que es la suficiencia del capital para atender situaciones de fluctuación en los resultados. Es decir, las ciencias económicas, no solamente el actuario, estamos enmarcados en todo este nuevo tema, y así los conceptos nuevos, las normas contables nuevas, basadas en mejores estimaciones, valores corrientes, las nuevas normas prácticamente en contabilidad de seguros, más que seguros en operaciones de seguros, hablan de márgenes de riesgo, habla de modelos de evaluación según estructuras de tasas de interés de los mercados de capitales. Y eso, para llevarlo a cabo, se necesita fuerte capacidad de obtención de los datos, de procesarlos, y además, si se quiere usarlo en forma gerencial, tenerlo en forma oportuna y confiable. Entonces, por un lado, hablamos del Big Data. Grandes volúmenes de datos que deben cumplir con los conceptos de veracidad, variabilidad, visualización, valor, y cada uno en su profesión, en sus temas de incumbencia específica, tiene esa capacidad de ver si esos datos realmente son válidos. Entonces, la función, como también hablamos de formación del actuario, hoy en día la formación del actuario va integrada con todo lo que es procesos de cálculo. Siempre el actuario se lo vio relacionado con los cálculos, pero esta vez el uso de la informática es fundamental. Y el actuario debe, insisto, preocuparse en la calidad del ingreso, en la calidad del proceso y en los resultados. En qué medida los resultados tienen valor predictivo. Y cuando alguien habla de los sílabus de la Asociación Actuarial Internacional, bueno, son justamente los requerimientos que la Asociación Actuarial Internacional establece para la formación de actuarios y que nuestra facultad los está siguiendo, comillas, al pie de la letra. De esta manera, uno puede ver distintas publicaciones en el campo actuarial. En este caso, acá simplemente ponemos una publicación del Instituto Canadiense de Actuarios, Canadian Institute of Actuaries, no confundir con la CIA, pero algo tendrá que ver la CIA en todo esto. Y bueno, hoy en día la moda es hablar de modelos predictivos. Los modelos predictivos son todos los conceptos de estadística que tenemos, digamos, en nuestra facultad, en el libro de Toranzos, que hemos utilizado hace muchos años, y muchos libros conexos de estadística matemática, pero con la facilidad de que todas esas cosas se pueden aplicar en forma muy simple, utilizando la tecnología apropiada. Y en este sentido, un profesional de ciencias económicas no tiene que ser el experto en software, el experto en programación, sino el experto en el entendimiento de ese proceso y de poder vincular esas tecnologías con sus habilidades, digamos, blandas, con su capacidad de razonamiento, lo que se habla de criterio profesional, y sobre esa base atender las necesidades de nuestros clientes, del público, o sea, cumplir con nuestras incumbencias, con nuestra función profesional como ciencias económicas y el deber de servir a la comunidad. Así que bueno, esta es la visión que podemos pensar sobre inteligencia artificial e inteligencia actuarial. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia. Bueno, por último nos va a hablar Priscila. Priscila va a hablarnos sobre la inteligencia artificial en el rol de la profesión del licenciado en Economía.
Priscila Ramos es licenciada en Economía, magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctora en Economía, profesora adjunta de Economía Internacional y de Modelos de Equilibrio General en la licenciatura y en el doctorado de nuestra facultad. Es subdirectora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, del IEP, Instituto Interdisciplinario de Economía Política, investigadora asociada del CEPI, Centre d'études de Perspective de l'Information Internacional en Francia, y del Joint Research Center de la Comisión Europea. Priscila, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta presentación. Y muchas gracias también por los colegas por toda esta introducción que nos hicieron al tema de inteligencia artificial orientado a cada una de las profesiones. Me toca hablar particularmente de la licenciatura en Economía y bueno, pensar un poquito cómo desde la profesión de economista podemos de cierto modo aprovechar esta herramienta que nos brinda la inteligencia artificial con todos esos componentes de grandes masas de datos, de desarrollos de modelos a partir de redes neuronales, y que las máquinas empiecen a aprender y a servirnos, si se quiere de cierta manera, en nuestra actividad profesional. Es por eso que por ahí elegí el título de cierto modo optimista, ¿no? Sin desmerecer también las desventajas que puede tener la inteligencia artificial, pero siendo optimista respecto del futuro en una alianza entre la inteligencia artificial y la economía. Cualquier cosa que no se vea la presentación me avisan. Bueno, entonces mi motivación principal, digamos, es ver si acordamos en que la inteligencia artificial es una aliado de cierto modo de nuestras profesiones, y creo que por lo que venimos escuchando así es. Para los economistas, independientemente del campo de acción en el que trabajamos, sea en el sector privado, en las empresas, en la parte más micro o meso de algún sector, o la función pública, o eventualmente digamos, en sectores productivos diferentes, ¿no? Pueden ser en la industria, en el servicio, en el campo internacional, del comercio internacional, por ejemplo, o en las decisiones también locales de economía urbana. Vamos a encontrar que hay muchísimas aplicaciones donde la inteligencia artificial pasa a ser un aliado de nuestra profesión. De cierto modo nos permite mejorar procesos de producción, ¿sí? Ayudarnos también a tener una mejor gestión de los recursos con los que disponemos, y estoy hablando de recursos humanos, recursos naturales, ¿sí? El recurso energético, que es un recurso tan importante, tan valioso, y que tenemos que también saber aprovecharlo, gestionarlo y saber cómo generarlo también, para que no genere tanto impacto en el resto del planeta como problema global de cambio climático. También nos ayuda a perfeccionar los procesos de recolección, creación y tratamiento de información. Como vimos en todas nuestras profesiones de las ciencias económicas, la información es súper relevante justamente para la toma de decisiones, como venimos escuchando, para reducir de cierto modo la toma de decisiones bajo incertidumbre, para tratar de resolver problemas de información, ¿sí? Tener cada vez una mayor disponibilidad de información, proceso de esa información para tomar decisiones en contextos con información dentro de lo posible más completas y con menos asimetría, ¿sí? Respecto de la información. En economía nos encanta hacer modelos, ¿sí? También como los actuarios, y de cierta manera, digamos, usar las herramientas y sobre todo el procesamiento de la información nos permite mejorar cómo modelar el comportamiento de consumidores, de productores de distinto sector, el hacedor de política, ¿sí? Dado que obviamente en consumidores tenemos una variedad como personas hay en el planeta, o sea, todos somos heterogéneos desde el punto de vista de los ingresos que tiene cada uno, como de los gustos, ¿sí? O las preferencias que tenemos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial viene también a brindarnos información para mejorar nuestros modelos que nos pueden servir después, obviamente, a modo de la toma de decisiones. Es así que, bueno, también usamos estos modelos para simular escenarios, ¿sí? Escenarios que pueden ser de políticas públicas respecto de algún sector, o escenarios prospectivos, ¿sí? En un simular escenarios
que hoy no ocurren, pero que podrían ocurrir a futuro, y que queremos ver cuáles podrían ser esos impactos positivos para algún sector, para la sociedad, en términos de distribución del ingreso, en términos de el agotamiento, ¿no?, de algún recurso natural, en términos de desarrollo de algún sector o de alguna economía local. Toda esa información nos permite, de cierto modo, también identificar los aciertos, ¿sí?, que las políticas o que las decisiones, quizás de sectores privados, digamos, hayan realizado, como así también los errores, ¿sí? Y por eso esta información y la disponibilidad de información y tratamiento de la información en tiempo real nos permiten también corregir esas decisiones, ¿sí? Y de forma oportuna, que es una cuestión muy relevante, porque a veces llegamos tarde con las correcciones. Todo esto para decir que es importante la inteligencia artificial, o todo el paquete de herramientas que nos da la inteligencia artificial, pero como dijeron mis colegas también, el criterio profesional no es reemplazable, ¿sí? Y debemos también tener en cuenta que esta inteligencia artificial puede también tener algunos riesgos, por lo cual la regulación del uso de esta inteligencia artificial, el control, estándares éticos y de seguridad de la información también deben considerarse. Permítanme presentarles un videíto corto que en realidad va a dar motivación a los ejemplos que les voy a introducir desde el punto de vista de la economía. Creo que en realidad enfocar el análisis de la inteligencia artificial para resolver problemas sociales, económicos, ambientales, nos permite entonces hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, y les voy a presentar un videíto y vamos a seguir hablando después. Una máquina es inteligente cuando aprende por sí misma a detectar procesos, patrones y resultados de la forma más eficiente. Un desarrollo sostenible exige que nos adelantemos al futuro, pues debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones del mañana. Combinar ambos conceptos establece una sinergia entre innovación y sostenibilidad, máquinas que ayuden a todos los sectores a diseñar un futuro mejor. La aplicación de la inteligencia artificial a la movilidad urbana permite predecir atascos y ofrecer rutas alternativas. En Settings, se predice la demanda por zonas y hora, elevando la disponibilidad de los vehículos para los ciudadanos. La inteligencia artificial predice cada vez con más certeza el viento, sol y agua e impulsa las instalaciones de energía renovable. Nos anticipamos a las anomalías para solucionarlas antes de que sucedan. Y para ejemplos más inmediatos, se están implantando medidas de economía circular en la gestión de residuos, transporte, reciclaje, segunda vida e incluso generación de energía limpia. Además, algunos vehículos que ofrecen servicios urbanos incorporan sistemas inteligentes de control de rutas, haciendo que el camino sea más eficiente. El riego e invernaderos inteligentes mejoran gracias a los sensores de humedad, temperatura y fertilización, además de a un sistema de procesamiento y predicción de necesidades para los cultivos. Hablando de fertilización, existen modelos que ajustan las dosis de fertilizantes nitrogenados para conseguir la menor pérdida de nitrógeno, disminuyendo la contaminación de aguas subterráneas. Las soluciones IoT más actuales son drones que facilitan la vigilancia de los agricultores, además del análisis de imagen hiperespectral para control exhaustivo de plagas. La industria 4.0 se basa en softwares inteligentes que recogen microdatos, identifican tendencias y proponen sistemas de almacenaje, fabricación y distribución más eficientes. Respecto a la fabricación, los sistemas de visión artificial permiten detectar errores en cadenas de montaje que el ojo humano no detecta, así como fallos en la seguridad o potenciales desastres. La alianza entre inteligencia artificial y economía sostenible no ha hecho más que empezar. ¿Qué otros usos crees que podrán inclinar la balanza a favor de un planeta mejor? Bueno, y siguiendo entonces con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, de cierto modo este videito nos presentó algunos ejemplos de ello, y de cómo la inteligencia artificial nos permite, digamos, alcanzar esos objetivos, sean de ciudades inteligentes, como establece de cierto modo el objetivo
el objetivo 11 de desarrollo sostenible, o desarrollar economías limpias y asequibles, como establece el objetivo 7 de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, o controlar de cierto modo la disponibilidad de agua limpia, de controles sanitarios, ¿sí? Y muchos objetivos que establece justamente las Naciones Unidas, es que, bueno, vamos a ver que de cierta manera la inteligencia artificial es una herramienta aliada, si se quiere, para afrontar estos problemas, estos objetivos, mejor dicho, hacia el 2030. Esta es una infografía que presenta un trabajo que se publicó hace poquito en Nature en 2020, que justamente lo que busca es analizar si la inteligencia artificial favorece o inhibe de cierto modo el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y agrupa de cierto modo a todos los objetivos, a los 17 objetivos de desarrollo sustentable, en 3 categorías, ¿sí? Que pueden ser cuestionables, pero bueno, a modo de análisis estos autores lo organizan de esa manera. Sociedad, entonces entra el objetivo de no pobreza, cero hambre, bienestar global, calidad de la educación, y en ese punto de vista, digamos, la inteligencia artificial puede favorecer a la mejora o el alcance de estos objetivos hacia el 2030. Sin embargo, hay algunos que tienen que ver con lo que es igualdad de género, y en ese aspecto los sistemas de inteligencia artificial que se alimentan de bases de datos a veces un poco sesgadas, como venimos escuchando también, pueden también generar resultados sesgados, ¿sí? Y de cierto modo incentivar o, si se quiere, profundizar ciertas situaciones de discriminación o de brecha, si se quiere, entre diferentes actores de la sociedad. Pero como hablábamos recién, también puede llegar a incentivar al desarrollo de transporte inteligente, optimizar también lo que sería el sistema de generación distribuida de energía eléctrica, donde justamente necesitamos sistemas inteligentes que nos permitan linkear la oferta y la demanda en diferentes momentos de tiempo, y tratar de reducir también lo que son los problemas de intermitencia que tienen sobre todo las nuevas energías renovables, ¿sí? El problema de todo esto es que obviamente todos estos mecanismos de inteligencia artificial requieren de gran capacidad de procesamiento de la información, por lo cual son muy intensivos en energía, y esa energía hoy en día lamentablemente está generada por fuentes contaminantes, ¿sí? Principalmente fuentes de energía fósil, y las matrices energéticas no han logrado hasta el día de hoy incrementar una participación considerable de lo que son las energías renovables en ese sentido. Entonces ya tenemos, si se quiere, los pros, si se quiere, de la inteligencia artificial, que nos permiten mejorar procesos y nutrirnos de información, y por otro lado el hecho de que tenemos energías que de cierto modo hoy en día siguen contaminando y se contraponen de cierto modo con los objetivos ambientales, básicamente el objetivo 13 de cambio climático. Desde ese punto de vista se impulsa de cierto modo a evaluar justamente los pros y los contras que podemos tener en el alcance de los objetivos de desarrollo sustentable, y pensar en políticas también, ¿no? Que puedan de cierto modo incentivar quizás a lo que serían las energías renovables para que esté alineado con un objetivo de cambio climático, y a su vez también permitir el crecimiento económico y el desarrollo. Desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sustentable que se relacionan con economía, es Vox Populi, obviamente, que la inteligencia artificial o las herramientas que provee la inteligencia artificial van a permitir mejorar la productividad, digamos, de aquí al 2030, al 2035, prácticamente en un 40%, ¿sí? Todas estas herramientas tecnológicas nos permiten mejorar justamente en términos de eficiencia de procesos, eficiencias en los recursos energéticos, como hablábamos recién, eficiencia en el trabajo que realizamos todos los días. Sin embargo, también, digamos, hablábamos hoy de que existen brechas, ¿sí? Brechas en términos de diferentes profesiones, profesiones que obviamente van a tener que reacomodarse, aprender estas nuevas herramientas, ¿sí? Y esa brecha se va a dar respecto de quizás oficios más tradicionales que no utilizan estas tecnologías y que por lo tanto pueden amplificar las desigualdades. Esto es importante saberlo, porque a través, como les decía antes, de las políticas uno puede de cierto modo mitigar o compensar.
recapacitando, reformando a las personas. Algo importante de ese trabajo que me parece que vale la pena destacar y que tiene que ver con un poco el aspecto optimista de la inteligencia artificial para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, tiene que ver con que, fíjense, de todos los objetivos, el 79% de los objetivos estarían, o de las metas de que están asociadas a los objetivos, estarían asociados con impactos positivos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permitiría, de cierto modo, impulsar, ¿sí? Como se dice, potenciar el alcance de estos objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene que ver con cero pobreza, para poder eventualmente tener una medición de la pobreza a nivel de todo el planeta, objetivos que tienen que ver, como hablábamos hoy, en términos de energía, ¿sí? de armar smart grids respecto de lo que serían las redes de generación energética distribuida. Y los aspectos negativos pasan a ser relativamente menores, y los que tienen que ver principalmente con lo que hablábamos recién, efectos que se relacionan con la desigualdad, con las brechas salariales, con temas relacionados también a lo que hablábamos de cuestiones éticas, el mal uso que se puede dar a la inteligencia artificial, y por ejemplo también pensar en cómo corregirlos, en cómo regularlos, ¿sí? Al respecto, que es un aspecto quizás bastante, digamos, en estudio hoy en día por parte de los investigadores. A modo de síntesis, costos y si quiere limitaciones o riesgos que puede traer la inteligencia artificial ya fueron de cierto modo mencionados por mis colegas, pero algo importante que tenemos que pensar para poder todos aprovechar esta inteligencia artificial y que tratemos de minimizar esas inequidades o esos riesgos que pueden generarse en términos de objetivos sociales y económicos y ambientales, es pensar en la necesidad de formación o de recapacitación, que se quiere, en el trabajo. Obviamente el economista forma parte de todo eso, y de cierto modo en nuestra currícula de economistas no tenemos una materia que sea inteligencia artificial. Sin embargo, lo vemos de forma transversal, ¿sí? Trabajamos con modelos, trabajamos con datos, aprendemos diferentes software que nos permiten de cierto modo optimizar estos procesos y mejorar estos modelos de aprendizaje. En economía también tenemos un aspecto, trabajamos mucho con otras disciplinas, ¿sí? Porque obviamente abordamos problemas que tocan de cerca a otras disciplinas, trabajamos con gente exactas que de cierto modo nos ayudan, si se quiere, aprender todo este herramental de redes neuronales, o de Big Data, o de Machine Learning, y poder aplicarlos a problemas socioeconómicos. Y obviamente todo eso nos permite de cierto modo reducir también los sesgos que puedan tener nuestros modelos, mejorar nuestras bases de datos, como hablábamos al principio de la charla, y que sea justamente una herramienta donde la sociedad pueda de cierto modo adaptarse al uso de ella, ¿sí? No verla como un problema, sino realmente como una oportunidad, ¿sí? A tratar de adaptarse a ella y de utilizarla con esa ventaja que nos da. Otros problemas que tienen que ver con la inseguridad informática y la falta también de estándares éticos, ¿sí? Y en eso una controversia se da entre la información individual, un poco lo que hablábamos, uno de los ejemplos que se mencionó hoy, es el problema de los datos individuales, por ejemplo, respecto de un enfermo. ¿Sí? El médico puede hacer un diagnóstico, una máquina puede hacer un diagnóstico a partir de una imagen, y esa imagen eventualmente puede ser utilizada a modo de investigación para poder alimentar una máquina y poder ayudar a que la máquina el día de mañana identifique lo que es un tumor en un pulmón o lo que es un pulmón limpio, ¿sí? Sano. Sin embargo, está ese problema de la información individual versus el beneficio que eso puede generar en términos del colectivo, ¿no? Y eso, bueno, se asocia obviamente a otras aplicaciones que tienen que ver con reconocimiento facial o tracking de personas, por ejemplo, con COVID positivo, que ha habido muchos trabajos en este último tiempo. Automatizar las decisiones, ¿sí? Bueno, algunas sí y otras no, ¿sí? De cierto modo, sí la generación de datos, sí la generación de información, pero el criterio profesional y mismo los hacedores de políticas deben considerar que la máquina o que la computadora o que el modelo no les va a dar la decisión que ellos tienen que
tomar, sino que es una guía para una orientación para tomar una decisión. Y un buen sistema, de cierto modo, nos va a tener que dar los pros y los contras, los positivos y los negativos, ¿sí?, de cualquier decisión que puedan tomarse. Lo mismo, un abanico de escenarios, de opciones, y ahí estará justamente el criterio del hacedor de política o del profesional en economía para orientar su decisión y argumentarla debidamente. Y por último, también otra cosa que estuvimos hablando hoy es evitar la manipulación, ¿sí?, la manipulación de la población en cuanto a lo que sea decisiones de consumo o de propagandas políticas, que es otro costo también muy importante, que puede acarrear un mal uso de la inteligencia artificial. Bueno, nada, muchísimas gracias por escucharme, y bueno, vemos algunas otras quizás preguntas que tenga Eduardo para poder avanzar en esta charla sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Priscila, muy interesante la visión de un economista, la visión abierta de la ONU también respecto de la inteligencia artificial y sus implicancias positivas y negativas. Bueno, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, para preguntas, nos estamos pasando casi del tiempo, pero yo había preparado un par de preguntas por si teníamos el tiempo, que no quiero dejar de mencionárselas, y brevemente, ustedes acá hay directores de carrera, hay directores de departamento, o sea que tienen una responsabilidad no solo profesional, sino también en la formación de los futuros profesionales. Una pregunta que surge entonces en base a lo que ustedes estuvieron hablando, sería cómo acompaña de alguna manera y a su vez motoriza la universidad este proceso de cambio, y cuáles serían las principales modificaciones que ustedes creen que deberían formularse en las currículas para receptar estas transformaciones en nuestras profesiones. El que quiera, No sé, digamos. ¿arranco yo? Dale. Bueno, nada, me parece que es una pregunta súper importante, ¿sí?, dado que, bueno, estamos dentro del marco de la universidad, y justamente lo que propone la universidad es formación, y pensar en cambios de esa formación para adaptar al mercado que ya está, ¿no? No es ni siquiera el mercado que se viene, al mercado que ya está, para los profesionales. La carrera, al menos desde el punto de vista de economía, no tiene, como les decía, una materia que sea inteligencia artificial. Sin embargo, en muchas de las asignaturas vemos materias que se relacionan mucho, ¿sí? Obviamente estadística, econometría, tenemos materias que tienen que ver con, por ejemplo, la que doy yo, economía internacional. Al final del curso siempre tenemos una partecita donde vamos a programar esos modelos de economía internacional, y hacemos simulaciones y utilizando los modelos de equilibrio general computado. Y es una manera también de acercarle esas herramientas a los chicos, y hay algunos que obviamente se entusiasman muchísimo, y por cuenta propia siguen aprendiendo, o se acercan también a institutos de investigación como el IEP, donde trabajo, que es obviamente dentro de la facultad, y también, digamos, siguen aprendiendo cómo hacer un modelo de insumo-producto para evaluar políticas, cómo podemos hacer un modelo de equilibrio general orientado a cuestiones ambientales e incluir variables de emisiones de carbono cuando ponemos un arancel o cuando ponemos un impuesto al carbono. La formación no solamente va a venir de los 5 años de la carrera, ¿sí? La formación va a venir también en el ámbito de la investigación, y el hecho de que los chicos se acerquen y los becarios aprovechen esa oportunidad para aprender. Y además nosotros aprendemos muchos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son una generación donde toda esta parte de inteligencia les es de inteligencia, de tecnología, les es tan natural que digamos, ese trabajo no solo interdisciplinario que hacemos en el instituto, sino también intergeneracional, que nosotros aprendemos muchísimos de ellos, porque ellos tienen una capacidad tan rápida de aprender y de buscar herramientas y de traerte un montón de resultados, que el trabajo es muy rico en ese sentido. Y por último, simplemente mencionar que también, digamos, los economistas, 5 años es como una base, y seguimos siendo muy generalistas, como los contadores, como los administradores de empresa, pero que bueno, los chicos cada vez eligen más maestrías o especializaciones que tienen que ver con sistemas de datos, con machine learning, y se van a otras áreas y aprenden de eso también, ¿sí? Y ahí es cuando uno también después se enriquece en el trabajo profesional con personas que son de diferentes disciplinas, o que se van enriqueciendo y buscando diferentes caminos, incorporando estas herramientas. Gracias, Eso es Cristina. todo por ahí. ¿Alguien más? Si me permitís, Eduardo, quisiera hacer un aporte.
en la licenciatura de Sistemas de Información existe una materia que se llama gestión... ¿Perdón? Problemas de internet. Eduardo, Sí, ¿te sí, perdimos? yo estoy acá, ¿me escuchan? Bueno, sí. Bueno, mira, comentaba que en la licenciatura de Sistemas de Información tenemos una materia que se llama Gestión de Recursos Informáticos, que tiene un espacio destinado a nuevas tecnologías. En ese espacio abordamos inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Y es una materia que, si bien es obligatoria para los licenciados en sistemas de información, es opcional para los contadores y para los licenciados en administración. Yo dicto la materia hace 20 años, hay 3 cursos, y aproximadamente el 60% de los participantes, de los alumnos, pertenecen a los contadores y a los administradores de empresas, ¿no es cierto? Es decir, que existe un espacio, obviamente con un nivel de profundidad pequeño, donde hay un primer acercamiento a la temática dentro de nuestra universidad. Y como bien dijo Priscila, existe todavía una necesidad de especialización posterior al graduado, ¿no es cierto? Así que hay un camino inicial por ese lado, y también la universidad tiene varias carreras en los posgrados donde se ofrecen acercamientos, ¿no? Gracias, Néstor. No, por nada. ¿Alguien más que quiera aportar sobre esto? No, a lo mejor, Eduardo, el tema de que más que incorporar nuevas cosas en la carrera, mucho tiene que ver con tener actualizadas las cosas que estamos viendo, que ya están previstas en los temas, pero por ahí lo decía un poco Priscila antes, ir actualizando, que los profesores lo van haciendo, y quizás los temas tecnológicos se nos van a venir solos, no hace falta que los tengamos adentro de la carrera. Lo que nos tenemos que capacitar es ver, como dijeron todos, creo, a lo largo de esta charla, en ver cómo hacemos para aprovecharlos, ¿no? Cómo hacemos para trabajar interdisciplinariamente, para absorber los conocimientos que tienen otros y los que nos pueden aportar, trabajar en cuestiones que amplíen nuestros horizontes hacia cuestiones de medio ambiente, de anticorrupción, de ética, de contribución social, de responsabilidad, o sea, todas cuestiones que las tenemos, pero que toda esta tecnología nos puede dar la capacidad como para ampliarlas muchísimo más y volcar los conocimientos que tenemos técnicos en cuestiones que hacen a la seguridad de la información, por ejemplo, que es uno de los temas sustanciales, ¿no? La seguridad de nuestras opiniones a partir de la información, ¿no? Porque toda esa información que circula, que es muchísima, también necesita control. Los contadores, los administradores, estamos muy cercanos a ese tema del control, ¿no? Nos capacitamos en eso y por lo tanto me parece que cuanta más información haya, creo que lo decía Eduardo antes, ¿no? Cuanto más información circule y más sea el volumen, más va a ser la necesidad de control que exista. Así que creo que estamos en la senda de lo que hay que hacer y bueno, como hicimos siempre, ir adaptándonos a lo que va surgiendo. Y relacionado con esto, ustedes, vos, Oscar, Eduardo, son parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Los consejos profesionales cómo acompañan este proceso de transformación y cómo apoyan a los profesionales para que se adapten a estas nuevas condiciones? Bueno, los consejos tienen un rol de formación continua. Nuestro consejo tiene una dirección de formación académica que con una amplia gama y donde la parte computacional, la parte informática, está permanentemente a disposición. O sea, hay una actualización técnica y hay una actualización informática permanente. Las distintas comisiones del Consejo abordan las temáticas específicas y, bueno, en particular nosotros como Comisión de Actuarios estamos muy vinculados con otras asociaciones internacionales, otras asociaciones o consejos profesionales de actuarios en el mundo, y de hecho estamos ofreciendo seminarios sobre distintas tecnologías de análisis de modelos predictivos, y
llevamos varios webinars justamente en esta época con la asociación o con la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos, y distribuimos todo el material que está disponible por la Asociación Actuarial Internacional. Y esto, en cierta manera, bueno, como también somos pocos, hay una cohesión entre consejo y facultad, donde a su vez los planes de estudio se mantienen, o los contenidos de las asignaturas se mantienen con esos contenidos curriculares que hacen falta en el mundo. Eso es. Y el consejo, bueno, tiene que además brindar normas de profesión, de ejercicio profesional, que tiendan a dar un cierto rol de confianza en el público respecto a qué es lo que está haciendo un profesional, cómo demuestra que los datos sean válidos, que las relaciones entre los datos que se presenten sean válidos, y que el resultado, que la modelación y el resultado sean válidos o razonables. Y bueno, ahí nos encontramos muchas veces en cajas cerradas, donde se presentan evaluaciones o estudios, y en realidad lo primero ¿es correcto el dato? ¿Las premisas y las relaciones responden a la realidad? ¿Están bien incluidas en el programa? ¿Podemos decir que los resultados tienen valor predictivo? Ahí tenemos, digamos, y así salen distintas normas profesionales, y desde la parte de los actuarios y siguiendo la orientación de la Asociación Actuarial Internacional, estamos llevando localmente o tratando de adoptar localmente estas normas. Y bueno, con Oscar estamos en este proceso, con ciertas normas para actuarios, y bueno, es un proceso, no termina, sigue. Todo sigue. ¿Alguien más? No sé si quieren complementar esto, o vamos a tener que dar por terminado. Lamentablemente estamos en el límite del tiempo de esta interesante panel con exposiciones de actualidad y que atrapan a todas las profesiones de nuestra facultad. ¿Alguien más? Yo quería agregar algo, Eduardo, que creo que es importante, que tiene que ver con la carrera, ¿no? Yo creo que sería un error si tenemos una materia que sea inteligencia artificial. Eso no sería lo apropiado, porque como estamos viendo en este panel, la inteligencia artificial es transversal a todas las profesiones y a todas las materias. Entonces nosotros, como docentes de la facultad, tenemos que empezar a incorporar la inteligencia artificial dentro de cada una de las materias que damos. Y de esa manera, en un combo, digamos, todos hablando de algo, vamos a hacer que realmente podamos aprovechar la utilidad que tiene la inteligencia artificial, no como algo particular, sino como algo general, como vimos en este panel, que es transversal a todas las profesiones y a todas las materias que damos en la facu, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Oscar, a Néstor, a Priscila, a Eduardo y a vos, Mariano, por la participación en este panel, y de esta forma damos por finalizada estas exposiciones. Muchísimas gracias.